Ruth ayer. Hermano, ¿usted lee la Biblia? Solo oí amén aquí, un amén allá. Vuelvo a repetir. ¿Oyen bien? ¿Están escuchando bien todos? ¿Usted lee la Biblia? ¿Regularmente? Ya bajó un poquito. ¿Cuántos no leen la Biblia regularmente? 1, 2, 3, 4. Ok, yo los motivo a que lo hagamos. Ayer me tuve la oportunidad mire, yo descanso a veces leyendo la Biblia y de verdad que qué bendición. Y leí los 4 capítulos de Ruth. No me tomó ni 15 minutos hacerlo porque lo leí, no lo estudié, sino lo leí. Y Ruth es un pasaje, o mejor dicho, un libro tan, especialmente para todos aquellos que queremos conocer las características de la novia, de la iglesia novia, que ha de casarse con su voz místico, que es Jesucristo. Tuvimos la oportunidad con Yadi de asistir a un teatro en Pensilvania, no sé si fue en septiembre, ¿sí? Del año pasado. Ya habíamos tenido la oportunidad de conocer ese teatro. Es un teatro cristiano muy especial. Realmente creo que nuestro teatro nacional no tiene nada que envidiarle a ese teatro, pero es un teatro exclusivo para obras cristianas. Y leyendo la historia parece que el teatro tuvo muchas vicisitudes, hasta se quemó. Porque el enemigo nunca va a estar de acuerdo con que la palabra de Dios a través de diferentes formas pueda llegar al corazón, en este caso de los norteamericanos. No sé cuántos teatros de estos haya, pero Pensilvania es un lugar muy especial, muy agrícola. Ahí están los Amish o los Amish. Uno pasa por ahí, yo me quedé viendo, tienen de aquellos caballos postobones que se para Maco, yo creo que le llega, no le alcanza a llegar a esos caballos, ¿sí? ¿Los ha visto usted en Disney? Los percherones famosos, son enormes esos caballos. Y ellos, usted sabe que los Amish de alguna manera creen en Dios, se han mantenido con convicciones muy personales y no les gusta utilizar los tractores. Ellos siguen sembrando con caballo y arado. Y vi a un joven en esa ocasión arando el campo. Siempre están vestidos como de negro, con como su overol, sus sombreros algo especiales. Y siempre me ha gustado ir a ese lugar porque se ve ese tipo de cosas tan interesantes, ¿no? Y fuimos a ver la obra de teatro Ruth. Y realmente es fantástica la forma como ellos lo preparan. También vi la vez pasada a Daniel y los recursos escenográficos que tienen ellos. Imagínense cuando el Señor baja en su segunda venida, al final de toda la profecía de Daniel, ellos bajan literalmente en el aire un caballo blanco con un personaje que tipifica a Jesucristo, ¿verdad? Obviamente lo traen con cables, pero imagínense usted eso, es impactante poderlo ver. Lamentablemente es en inglés, ¿verdad? Y eso es un detalle que solo los que saben inglés les ayuda, pero me llamó la atención ciertos detalles que, claro, ellos tratan de hacer en teatro el libro de Ruth. Y yo quiero llevarlos a ustedes a recordar algunas cosas muy importantes, porque Ruth, si usted lo lee, como buscando las características de la iglesia novia, las va a encontrar. Una de las grandes bendiciones que a nosotros nos heredó el hermano Otto es que supo ver en el Antiguo Testamento la tipología que nos hablaba a nosotros de lo que se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Siempre he entendido que los de Berea también tuvieron esos ojos, porque no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo llegaba a Berea, o cuando quizá otro ministro que ya tenía revelación de la iglesia novia, o de los acontecimientos que forjaron, bienvenidos, forjaron precisamente lo que es, adelante, lo que es el Nuevo Testamento. Dice que los de Berea miraban si lo que estos ministros decían era así, igualito que ustedes. ¿No es cierto?
Yo me gozo de verlos con su Biblia. Son una iglesia que les gusta andar con su Biblia y chequear si las cosas que decimos es así. Eso los hace más nobles. Porque así dice Pablo, que los de Berea eran más nobles. Amén. No sé si fue Pablo o fue Lucas, porque no sé si fue en Hechos donde esto se menciona. Pero nosotros podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento figuras de mujeres que nos hablan a nosotros, o sea, vidas de mujeres que fueron recogidas en el Antiguo Testamento, que nos hablan a nosotros de la iglesia novia, especialmente aquellas que dentro de su vida se casaron y para casarse tuvieron que experimentar un proceso. Usted puede ver, por ejemplo, que Esther participa en un concurso que dura la preparación 1 año. Yo no sé cuánto duran las preparaciones de Miss Venezuela, que dice que son las mujeres más bellas del mundo. Yo no sé si sea cierto eso. Parece que las hacen bellas a base de bisturí. Pero lo cierto es que tal vez si es con bisturí debe llevar mucho tiempo. Pero en esos tiempos había un tremendo concurso para escoger esposa del rey. Ahora, son historias que usted las puede leer como una historia más, o puede por los ojos del Espíritu internarse en la revelación de Dios para poder darse cuenta que quedaron ahí, como dijo el autor de Primera de Corintios capítulo 10, si quiere antes de leer Ruth, recordemos, porque algunos nos han dicho de una manera muy jocosa que a nosotros los del himno nos llaman los figuritas. ¿Sabe por qué? Porque dice que solo figuras andamos buscando en la Biblia. Eso no es cierto. Realmente lo que vemos como tipología, como figuras en el Antiguo Testamento, nos corroboran lo que ya se reveló en el Nuevo. Pero es maravilloso ver cómo la revelación del Espíritu quedó plasmada en el Antiguo Testamento para el que tuvo ojos para ver. Pero si usted tiene ahí Primera de Corintios, capítulo 10, para aquellos que consideran que no es importante ver esas figuras que quedaron ahí en el Antiguo Testamento, a nosotros nos da permiso el Nuevo de poderlas ver. 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, todo eso, está hablando del pueblo de Israel, le sucedió para servir de ejemplo. También podríamos decir para servir de figura, para servir, si usted quiere, de parábola. Dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, su mensaje, su revelación, sigue estando totalmente al día para la iglesia de hoy, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero dice que es para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Qué interesante que eso se dijo hace 2000 años. Si Pablo le decía a los de Corinto que vivieron en el siglo I, nos ha llegado el fin de los tiempos, ¿se imagina nosotros cómo estamos? Estamos en el finalísimo de los tiempos. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Yo espero que usted lo perciba. Por lo tanto, si alguno piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Todo lo que aconteció entonces al pueblo de Israel puede ser usado como figura nuestra y por lo tanto puede ser aplicado a nuestra vida. Con ese permiso que me da a mí el apóstol Pablo y con el permiso que me dan ustedes y los que escuchen este cassette reproducido en alguna radio, vamos a ver entonces, aunque hay tanta riqueza acá, en el capítulo 2, hay por lo menos 10 cosas que podríamos ver en el capítulo 2 y 3, pero vamos a ver cuánto nos da de tiempo de aquí a las 3 de la tarde, ¿no es cierto? Nos vamos a ir mucho tiempo antes.
Tiene usted el capítulo 2, verso 1, dice Noemí. ¿Quién era Noemí? La suegra. ¿Y quién era Ruth? La nuera. Esta sí era para Noemí. ¿Se acuerda que nuera dicen que viene del verbo no era? Así parece que lo quieren ver la mayoría de suegras, ¿verdad? Pero Noemí, aunque ya no se quería llamar Noemí, yo tengo una hermana que se llama Noemí. ¿Sabe qué significa el nombre Noemí? Placentera, dulce. Interesante, ¿verdad? Y ustedes saben que los padres judíos le ponían nombres a sus hijos proféticamente. Así que ministraban con el nombre para que esa niña cuando nació y le pusieron Noemí fuera dulce y fuera placentera. Sin embargo, cuando uno se amarga, uno mismo se cambia los nombres, ¿no es cierto? Y entonces cuando regresa de Moab, eso lo ve en todo el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que le dice, ya no me llamen placentera ni dulce, ahora llámenme amargura. Es terrible, ¿no? La muerte del esposo y la muerte de sus 2 hijos en 10 años, que es número de prueba total, hicieron que la que salió de la casa del pan placentera y dulce, que así se llama Belén, se convirtiera en 10 años en una mujer amargada. Por eso, no es importante cómo empezaste, hermano y hermana. Lo importante es que tú y yo hagamos como Pablo, con tal de que termine mi carrera con gozo, decía Pablo. Él no decía, con tal de que termine mi carrera ministerial millonario. No decía eso Pablo. Con tal de que termine mi carrera ministerial famoso. Él decía, con tal de que termine mi carrera con gozo. Eso debe ser nuestro principal objetivo en este recorrido de la vida cristiana. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, acuérdese, la maldita, porque Moab era un pueblo maldito para el pueblo de Israel. No tengo tiempo para explicarlo, pero así era. Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas, hoy que hemos estado viendo mucho las parábolas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. En esos tiempos, usted sabe que después de la cosecha, siempre quedaban unas espiguitas tiradas, y esas espigas, la ley, porque ¿cuántos saben que nuestro Padre Celestial es bueno? ¿Y cuántos saben que nosotros debemos de parecernos a nuestro Padre? ¿Deja usted espiguitas tiradas para que otros las agarren? Ojalá que sí, porque son principios divinos. Cuando usted negocie, trate de dejarle algo al otro. Son principios. Porque pasaba la cosecha, y fíjese que eran tan terribles algunos que como las espigas tiradas se las comían los bueyes, les ponían bozal. Y esa figura la agarra el apóstol Pablo. Y como usted sabe que en la Biblia los bueyes tipifican a los ministros, ¿sí? ¿Se acuerda usted de aquellos 12 bueyes sobre los cuales en el templo de Salomón se colocan el mar de bronce? ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuántos saben que en el templo de Salomón no había una fuente de lavacro chiquitita como la que se ponía en el tabernáculo de Moisés? Salomón hizo un mar de bronce, es decir, una tremenda piscinota, ¿verdad? Pero estaba sostenida sobre 12 bueyes. 3 de esos bueyes miraban al norte, 3 de esos bueyes miraban al sur, 3 de esos bueyes miraban al oeste y 3 de esos bueyes miraban al este. Los 4 puntos cardinales. Y los bueyes, para proteger sus partes íntimas, fueron colocados para que el buey, uno estaba acá y el otro cubriera acá.
Si usted quiere que se lo dibuje, los que están por la radio pues no lo van a poder ver. Aquí estaba la cola del buey y entonces se cubrían. Eso significa que el trabajo ministerial no debe de descubrir al otro, sino que debe cubrirle sus espaldas. Hay tanta belleza en estudiar los detalles, pero no estamos hablando de los bueyes, sino que vemos que los bueyes en realidad tipifican a los ministerios. El mismo Cristo en el Evangelio de Marcos es el Evangelio cara de buey y habla del siervo Jesucristo. Amén. Y Pablo entonces recoge esa figura antiguo testamentaria y dice: a los hermanos no le pongan bozal al buey que trilla. Eso tal vez usted no lo entiende muy bien, pero hay muchas personas, muchas ovejas, que le ponen bozal al buey que trilla. Aunque tampoco ese es el tema en esta mañana, es importante ver que se dejaban las espiguitas para que comiera el buey. Y una de las cosas era que se los comían los bueyes y otra que los pobres recogían las espigas. ¿Cómo había llegado Noemí y Ruth a Belén? Sin nada. Una viuda desamparada. Pero lo mejor que pudo haber hecho Ruth fue haber decidido regresar a la casa del pan. Yo siempre me pregunto por qué, si ella salió por hambre, no sé, no he hecho estudios, no sé si existan estudios históricos que demuestren que el hambre en Belén duró más de 10 años, que fueron los 10 años que se quedó en Moab. Sospecho que fue menos, pero ese solo con el don de la sospecha. Y no regresaba, y regresa a la casa del pan. Y llamativamente yo me pregunto, cuando ella se fue a Moab, todos los que se quedaron también tenían hambre. Y por 10 años fueron sostenidos. Booz dice que era un hombre, ¿qué? Rico. Yo me pregunto, ¿cómo se hizo rico Booz en medio del hambre? Lo más probable es que el hambre duró un año, o tal vez una cosecha. Dicho sea de paso, a veces hay gente en la casa del pan que se va a Moab engañado porque no hay pan, o engañada porque no hay pan. A veces nosotros dejamos nuestro país, lo han hecho más de 1 millón de compatriotas, pensando que aquí no hay pan. Y nosotros estamos aquí y hemos comido, ¿verdad? Algunos se nota que comen bien, están bien rosados, están bien hermosos. Y aunque no sea de esa línea, pues como bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que tengo un buen metabolismo, ¿verdad? Todo lo que como lo digiero bien. Gloria a Dios. Pero note usted entonces que ella regresa a la casa del pan y pide ir al campo. Este campo es de un pariente cercano. La ley del levirato, es bien importante recordarla, que también es un principio de Dios que lo dejó ahí para su pueblo y que habla de principios interesantes. Tenía como propósito perpetuar el nombre de las familias, el nombre de aquellos varones muertos. Y usted va a encontrar acá que la propiedad de Elimelech estaba ahí. Y esa propiedad iba a pasar a sus hijos, Quelión y Malón. Parece que Malón sí tenía buen nombre, ¿verdad? Porque rápido se puso Malón y se murió. Pero qué interesante es ver que su propiedad estaba ahí. Ya no la sembraban, ya no había nada. Quizá esa casa estaba totalmente derruida. Cuando uno abandona las casas, ¿cómo se ponen de feas, verdad? Cuando no se ventilan. Pero esa propiedad, por lo que se ve, no podía ser fácilmente heredada por las mujeres en esos tiempos. Solo un caso hay de las hijas de Barzilai que pidieron herencia
con sus hermanos y les fue concedida. Pero nada más a ellas. Se ve en el Antiguo Testamento. Entonces, la ley del levirato establecía que para redimir la herencia del muerto, había que casarse con la viuda. Ya sea de Elimelec, que era Noemí, pero Noemí ya estaba entradita en años. Parece que Ruth paraba el tráfico. Y como parece que en aquellos tiempos y en estos tiempos los hombres siempre tienden a ver primero lo que se ve de fuera y después lo que se ve dentro. Ahora, quiero hacerle un buen contexto porque Booz ya era algo grande también. Booz no era un joven. Fíjese, quien podía haber redimido a Noemí probablemente era Booz. Pero había un plan. Y el plan era que Ruth lo hiciera, y qué casualidad que el campo que escoge Ruth es campo de Booz. Me imagino que era un terrateniente de esos tiempos, ¿verdad? En Israel. Porque escogió cabal, como usted puede notar ahí, dice: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Tenía Ruth que esperar la gracia de esa persona. Yo no sé si usted en su vida, hermano amado, está muy consciente de la necesidad de adquirir gracia delante de los hombres. ¿Sí? ¿Ora usted por eso? Yo lo quiero motivar a que ore por eso. Yo cada vez que estoy ofertando en mi empresa algún proyecto, yo estoy orando: Señor, dame gracia delante de fulano de tal. Porque ¿qué es gracia? Es un favor inmerecido. Así que cuando usted ora por gracia, usted no le está exigiendo a Dios. Usted sabe que hay oraciones que enseñan a que nosotros le exijamos a Dios: Señor, dame tal cosa. Señor, dame tal otra. No, Señor, en tu misericordia y por tu gracia, provéeme. Pero cuando pedimos gracia, los que estudian deben de pedir gracia delante de sus catedráticos. Los que trabajan en cualquier lugar deben de pedir gracia delante de sus jefes. Amén. Nosotros los cristianos no deberíamos de tener problemas con nuestros jefes. Si estamos orando, intercediendo y estamos pidiéndole al Señor que cambie su corazón. No le estoy hablando de que haya jefes, que no haya jefes difíciles, pero deberíamos de clamar porque el Señor nos dé gracia delante de las personas que no la hemos adquirido. Ruth esperaba eso. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Acuérdese que Noemí aquí nos tipifica. Si Ruth nos tipifica a la iglesia novia y nos tipifica a cada uno de nosotros que nos queremos casar, Noemí tipifica el trabajo del Espíritu Santo. Amén. No que Noemí sea el Espíritu Santo, solo nos habla en figura. Y una de las cosas interesantes es que Ruth, desde que regresa a Belén, a la casa del pan, no hace nada sin consultarle a su suegra. Me imagino que las nueras de hoy lo hacen todo sin consultarle a la suegra. Bueno, es que si usted conociera a mi suegra, bueno, no entremos a eso está para temas matrimoniales. Pero qué importante es que Ruth le pide permiso. Era sabia. Y se dejaba guiar y le dice: anda, hija mía. Verso 3, Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Esa era la costumbre. Y sigue diciendo: y dio la casualidad, dice esta versión, usted sabe que en Dios no hay casualidades, de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelec. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Booz tipifica al Señor. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Desde que entró Booz, le echó el ojo a Ruth. ¿Cómo sería Ruth? ¿Qué piensa usted? Haber sido bonita, ¿verdad? Haber sido guapa. Porque Booz, desde que llegó, rápido dijo: ¿de quién es esa joven? Booz era un solterón por lo que se ve aquí.
Ya era viejo. Se había dedicado a enriquecerse, a hacer muchas cosas, pero era un hombre de Dios. Note cómo saluda. Por eso las chicas de hoy que aún no se han casado, y nosotros como padres de hijas, ¡glup! Yo trago saliva triple. Pero como que hay también muchos con hijas, traguen saliva junto conmigo. Aunque estén chiquitas, ¿verdad? Pero crecen rápido. Ojalá que nuestras hijas sepan escoger. Porque note usted que dice acá que el Señor esté con ustedes, fue el saludo de voz. Eso indica que era un hombre temeroso de Dios. El ser rico e influyente no le había afectado el ser temeroso de Dios. Eso es importante. Que nuestras hijas sepan ver, que tengan ojos. Esa debe ser nuestra tarea, doblando rodillas todos los días. Vale la pena orar todos los días por nuestros hijos, todos los días, todos los días, todos los días. Señor, guárdalos en el tráfico si van manejando. Señor, ayúdalos en tal lugar. Señor, protégelos de esto. Esa es nuestra tarea, hermanos, como padres. Si no lo hacemos, después no nos quejemos. Sigamos. Dice, verso 5, ¿de quién es esa joven? En esos tiempos será muy respetuoso. No se abordaba a nadie. Usted sabe que esas son las costumbres orientales. Todavía hoy dentro del mundo musulmán está prohibido hablar en público con una mujer. El hermano Otto, que apoyamos en Turquía, misionero en Turquía, ¿sí? Los que lo conocen, él nos cuenta esas costumbres. Su esposa no puede hablar en público a solas con un hombre. Mire cómo estas costumbres ancestrales permanecen todavía. Entonces él preguntó, ¿de quién es esa joven? Porque si era casada, tranquila su mente. Hoy usted sabe que vivimos en una cultura que dicen, mejor si es casada, dice. Imagínese usted. Bueno, entonces preguntó Booz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó. Ella me rogó, característica, ella me rogó. ¿Usted se da cuenta que a veces nosotros nos ponemos bien feitos en cuanto a nuestras características? Porque estamos viendo características de la que se va a ir. Usted le ruega al Señor. La superfe nos indica que al Señor hay que reclamarle. Esa es una de las cosas que la superfe traslada. Dice, Él ya ganó todo por ti, ahora reclama lo que es tuyo. ¿Ha oído usted eso en algunas alocuciones? ¿Algunas enseñanzas? No, la actitud de Ruth era rogar. Porque aunque Cristo ya lo ganó en la cruz del Calvario, nosotros como hijos de Dios debemos de capturar el carácter de Cristo. Y Cristo yo no lo vi en la tierra nunca exigiendo. La única vez que toma un chicote, lo hace con ese celo que lo consumía por la casa del Señor, no por sus intereses personales. ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo era un apóstol tan tremendo hoy que queremos establecer al final de al cabo cuál es el perfil del apóstol bíblico para estos tiempos. Pablo rogaba. Lea usted las epístolas otra vez. No las pistolas, las epístolas. Y se va a dar cuenta que Pablo le decía, Apolos, te ruego que pases por Corinto. Yo me pongo a pensar si los de hoy rogarán u ordenarán. Bueno, esa es harina de otro costal. Sigamos. Por eso que no termino yo, ¿verdad? Dice, ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas. ¿Sabe por qué el programa Espigas Bíblicas se llama así? Porque el doctor Río siempre nos enseñó cuando nos compartía la palabra. Nos decía, les traigo unas espiguitas.
Y se refería a la revelación de la palabra de Dios. Por eso, así se llama el programa que la iglesia tiene. Acuérdense, lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche en Radio Impacto. Espigas bíblicas, porque son espigas de trigo para el ser interior. Amén. Y mientras más alimento sólido usted coma, más fuerte espiritualmente va a estar cuando vengan las enfermedades. Porque también le vienen enfermedades al hombre interior, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, ella me rogó que la dejara recoger espigas. ¿Ruega usted para que la palabra se le abra? ¿Sí? Cuando la lee, ore, Señor, te ruego, ábreme tu palabra. ¿Se acuerda que cuando él camina con esos 2 discípulos de Maús, les abre la mente? ¿Lo ha leído en Lucas 24? Si no, léalo otra vez. Y les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Nos tienen que abrir la mente, hermanos. Operaciones de Cristo. Entonces nosotros tenemos que clamar, Señor, ábrenos tu palabra. Señor, dame espigas en tu palabra para tener las características de esta mujer. Sigue diciendo, ella me rogó que la dejara recoger espigas entre las gavillas detrás de los segadores. Ahí está otra característica. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Bueno, usted tiene que ver otra vez el contexto. En los tiempos de cosecha, indudablemente, fíjese que los tiempos de cosecha en Israel son entre marzo y abril, en el mes de Nisan. Por eso el Pentecostés tiene que ver, y se pasa un poquito a mayo, porque el Pentecostés habla de una gavilla. Usted sabe que Cristo fue la gavilla que fue presentada después de la Pascua en su resurrección. Eso lo puede ver usted en las 7 fiestas que desarrollaban en ese tiempo el pueblo de Dios. Él muere en una fiesta llamada Pascua, después viene la fiesta de los panes sin levadura y después viene la fiesta de Pentecostés, y tienen que ver con el trigo, con gavillas de trigo que ellos presentaban. Por eso usted sabe que muchos, para un domingo especial entre marzo y abril, también llevan gavillas, ¿verdad? Tratan de mantener el rito, pero no así el contenido de lo que esto pudiera significar. Para nosotros, esa gavilla es Cristo resucitado. Amén. Digan amén si están de acuerdo. Ah, están aquí, no se han dormido, qué bueno. Gloria a Dios. No ha dejado de trabajar. El sol en los tiempos de cosecha quema, ¿no es cierto? Por eso el servicio cristiano, amados hermanos, no es fácil. Hay un sol. Para Salomón, que escribió Eclesiastés, él hablaba de que todo lo que está debajo del sol es vanidad de vanidades, que trae fatiga, ¿no es cierto? Entonces, bajo el sol Ruth estuvo trabajando todo el tiempo, hasta que descansó un poco debajo del cobertizo, dice. Por eso yo les hablaba hace un rato que en la iglesia de Cristo no podemos estar ociosos. Amén. Usted se ha dado cuenta que en las congregaciones siempre hay personas que se quedan quietas. En mis tiempos, como yo asistía a una iglesia que tenía bancas de joven, decía, se quedan a calentar la banca. Hoy tendríamos que decir, se quedan a calentar la silla. Pero usted no puede llevar una vida cristiana normal si usted no está sirviendo en algo. Y cuando le digo sirviendo en algo, no necesita un privilegio oficial. Hay muchas maneras de servir. Y Ruth no dejaba de trabajar. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, sirve, trabaja en la obra de Dios en el campo que Dios le da, no va a tener mucho tiempo de ponerse a pensar en otras cosas.
¿Ha oído usted ese famoso dicho que a mí me lo enseñaron desde joven? La mente ociosa es el taller de Satanás. ¿Se da cuenta que cuando estamos ociosos vienen malos pensamientos? David, que le gustaban las guerras, era un hombre valiente de guerras, se quedó a descansar en su casa. ¿Y qué hizo Satanás? Qué casualidad, el palacio ha haber sido muy grande, ¿no es cierto? Que abre la ventana y ahí estaba Betsy, como Dios la trajo al mundo. Y usted conoce todo lo demás. Por eso es delicado cuando en la ociosidad nosotros le dejamos la mente al enemigo. Por eso hay que estar sirviendo. Yo anhelo que usted medite eso. ¿En qué sirves tú? ¿Qué estás haciendo? Esta congregación tiene muchas necesidades, hermanos. Mucha disposición se necesita para poder estar funcionando en las diferentes áreas que necesitamos ir desarrollando. Así que no me va a decir, es que yo no sé en qué. Pregúntele al Señor y Él le va a decir rápidamente en qué. ¿Está notando? ¿Me está siguiendo? Son características de Ruth, la que se va a casar. Este es un proceso para llegar a matrimonio. Entonces, Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía. Eso indica que entre la iglesia que se va a casar y Cristo debe haber comunicación. ¿Y usted sabe qué es lo que nos permite comunicarnos con Él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oración. Se comunica usted con el Señor. Sígalo haciendo. Este viernes tenemos vigilia. No falte. Porque son tiempos en los que usted se comunica con Dios. Pero no solo en las vigilias ni en los ayunos, sino que todo el tiempo. Si usted es un hombre o una mujer que se levanta temprano, ponga el despertador 5 minutos antes y aunque sea 5 minutos, entréguele el día al Señor. 10 minutos, dígale, Señor, tengo que hacer esto, dame la gracia. Señor, que yo te pueda alabar, que en mis negocios yo te pueda bendecir, que yo pueda dar un buen testimonio. Y va a ver que usted verá milagros en sus transacciones, en su trabajo, en todo lo que usted haga. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos creen que esto es cierto? Espigas a otro campo. Eso es bien importante. Era una enseñanza que el doctor Ríos enfatizaba mucho. ¿Se acuerdan? Ir a recoger a otro campo puede significar que yo ande de campo en campo. Y cuando yo ando de campo en campo, y hoy hay muchos cristianos turistas. ¿Se da cuenta usted? Y eso es peligroso. Necesitas un campo en el cual Dios te ubique y puedas comer de las espigas de ese campo. Ahora, nota, ¿por qué era la instrucción de Booz? Dice, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Hay muchos campos ahora, hay mucha oferta de ir a diferentes campos. ¿No es cierto? Hay muchas espigas de toda clase, de todo color. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Bueno, aquí hay enseñanza, hermano. El campo es una congregación. Las espigas es la palabra de Dios. ¿No se va a comer usted espigas con gorgojos? Amén. Que esté con ciertas cosas es espiga. ¿Por qué le digo todo esto? Porque la instrucción fue, Ruth, quédate con mis criadas. Son siervas, maduras. Tito lo recoge después y dice, las ancianas enseñen a las jóvenes. ¿Lo puede leer usted en Tito 2? A que amen a sus esposos. ¿Se puede aprender a amar a los esposos entonces?
Porque si no, no dijera que enseñen a las jóvenes a que amen a sus esposos. Léanlo en Tito 2. A que amen a sus hijos. A que sean hacendosas en el hogar. Por eso es que yo siempre he estado muy gozoso cuando las hermanas se reúnen para aprender a hacer pasteles. Porque les están enseñando a ser más hacendosas y a ahorrar dinero. Sale caro comprar un pastel ahora, ¿no? Uno lo puede hacer en casa y se gasta la cuarta parte. ¿Sí o no? O cuando les enseñan a coser, con bombilla o sin bombilla. Las viejitas cosían con bombilla, ¿verdad? No sé si todavía lo hacen. ¿Ya no? Ya se olvidó esa tradición, ¿verdad? Con bombilla se surcían los calcetines. Hoy los hombres andan con hoyos. Por eso les quitan los zapatos. No es cierto, ¿verdad? Pero dice, enseñen a las jóvenes a que sean hacendosas en el hogar. Eso quiere decir que dentro del seno de la iglesia es válido eso. Yo estoy citando a Tito. A veces uno dice, qué carnal esas hermanas. Fíjense que yo conocí a muchas hermanas que aprendieron en la iglesia manualidades y cuando quedaron viudas, eso las sostuvo. Conocemos, ¿verdad, Yadi? Hermanas así. ¿Dónde lo aprendieron? En la congregación. ¿Bajo qué posibilidad? Bajo la posibilidad de que las ancianas enseñen a las jóvenes. Quédate con las criadas. Busca gente madura. Amén. Gente que te edifique. Gente que te proteja. ¿Y por qué Booz agarró a los criados? Los mozalbetes. Porque como Ruth estaba bonita, dijo, antes de que estos me la almuercen, antes de que me la quiten, dijo Booz. ¿Usted cree que Cristo es celoso de nosotros? Como que sí estoy enseñando Biblia yo aquí, ¿verdad? Y usted dice que está de acuerdo. Y manda al Espíritu Santo a que nos cele. Santiago 4 dice que el Espíritu nos cela, nos anhela celosamente, porque el Espíritu está preparado para que nosotros no adulteremos con otro, o que adulteremos con el mundo. Amén, hermano. El Espíritu por eso está dentro de nuestro corazón, es una gran bendición tenerlo, y es el famoso semáforo del que yo le he hablado, que cada vez que vamos a hacer algo que no le agrada al que tenemos que agradar. ¿No es cierto que cuando la hermana se viste de una manera que no le agrada al Señor, hay un semáforo en su corazón que se llama Espíritu Santo? Ese escote está muy bajo, así se dice, bajo por alto. Yo no tengo los términos de las hermanas. Esa falda está muy corta. ¿No es cierto que el Espíritu Santo, amarillo, 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 y algunas se pasan en rojo, ¿verdad? Pero también los varones. ¿No se pone el Espíritu Santo en amarillo cuando vas a ver algo que no le agrada al Señor? O cuando vas a hacer algo que no le agrada al Señor, se pone en amarillo. Ojalá que solo se nos ponga en amarillo, ¿verdad, hermanos? Porque el que se pasa un rojo, choca. ¡Pum! Y en esos choques hasta se puede morir uno, ¿no es cierto? Yo les ordené a los criados que no la molesten. Los criados aquí pueden ser los mismos ministros, hermano. Son siervos. Por eso qué importante es la instrucción de Timoteo, de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era joven. Y les dice, a las ancianas trátalas como madres. ¿Ha leído usted? A las jóvenes como hermanas con toda pureza. Hermana amada que está aquí, estas instrucciones yo siempre las doy. Pero cuando usted se acerca a un hermano y usted siente algo raro, ya no se acerque. Aló. Aquí se dan instrucciones importantes. Sí, es que es importante. La mujer es sensible.
Entonces, cuando no se le acercan con toda pureza, como dice la Biblia, mejor de lejitos. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok, sigamos. El tiempo se me está yendo usted. ¿Qué hago para que estirarlo un poquito? Pero mira otra instrucción interesante. Y cuando tenga sed, ¿quién dijo? El que tenga sed, venga a mí y beba. Cristo. Es que, hermanos amados, Cristo es nuestro todo. Amén. Y cuando tenga sed, ve a donde están las vasijas. Las vasijas que estaban en la fiesta de Caná. ¿Cuántas eran? ¿Ah? 5, 6. Ganó Sarita ahora. Número de hombre. Las vasijas tipifican a los hombres. Eran 6 vasijas para la purificación, que era la costumbre oriental, donde se lavaban los pies. Imagínense, agua de pies transformada en vino. Con razón no había, ¿verdad? Usted no se lo hubiera tomado, ¿verdad? Bueno, la vasija debe vaciarse, como estaban esas vasijas llenas, mejor dicho, vacías, y se les llenó de agua. Tengo que entender que era un agua pura. Eso se llama logos. Para los que han seguido los programas Logos y Rema, eso es logos. Llénese de logos, todo lo que pueda. Leer la palabra, meditar en ella. Cuando la vasija, estoy hablando del ministro, se llena, el Señor, por operación de Él, por medio del Espíritu Santo, transforma el agua en vino. Amén. Entonces dice acá, y para los que tengan la versión Septuaginta, me parece que es. No estoy totalmente seguro ahorita, pero hay una versión que dice: Ruth, ve y toma del agua que está en las vasijas que los criados fueron a sacar del pozo. ¿Esta no lo dice así? Los pozos tipifican los ministerios apostólicos. Son pozos. Ellos mismos no son pozos, solo contienen el agua. Y los criados deben de sacar del agua del pozo. Por eso yo en lo personal, hermano amado, me alegro de haber sacado agua del pozo por 20 años. Y saqué todo lo que pude. Yo espero que usted esté sacando. Para poder tener agua del pozo. Ruth recibió de parte de vos, que es Cristo, la iglesia de hoy recibe instrucciones de Cristo. Cuando tengas sed, no tomes cualquier agua, sino que la que los siervos sacaron del pozo, y que ese pozo no esté contaminado. ¿Me está siguiendo, hermano? Ojalá que me esté dando a entender. Gloria a Dios. Ruth se inclinó hacia tierra, se postró sobre su rostro. ¿Delante de quién? Lo hizo Ruth. Eso se llama adoración. Por eso yo vuelvo a la carga. Postrarse sobre el rostro es adoración. Yo quiero entender que usted aquí no lo hace porque le da pena. Mire cómo soy de bueno yo con usted. Pero lo hace en casa. ¿Se postra usted en adoración? Esa es otra actitud importante. Es como María. ¿Se acuerda la Mariita, hermana de Lázaro? ¿Se acuerda de ella? María y Marta. María aprendió a estar a los pies de Jesús y eso le fue ganancia. Porque María, usted ve que unge los pies de Jesús
con un perfume caro. Eso es adoración. Hasta un canto se llama sublime adoración. Y dice que se rompe el frasco y el perfume llena la sala de la adoración. ¿Se acuerda usted que en el Antiguo Testamento las ofrendas que se tenían que ser presentadas, dice, y subían delante de Jehová como olor grato, dice? Y en ese tiempo era literal, y el olor no es grato. Usted ya se dio cuenta que cuando se chamusca algo, animal, huele mal para nuestros sentidos del olfato. Un cuero quemado de un animal huele mal, ¿no es cierto? Si no, mire, cuando usted prepara la gallina, algunas como que, yo medio me recuerdo que una vez ya le torcieron el cuello y la despluman, a veces, pero unas caras, como que a veces como que les queman con fuego los pelitos, ¿verdad? ¿Verdad que sí es la cosa? Todavía me acuerdo. Así se hacía en los tiempos. ¿Cómo huele de feo, verdad? Un pelito quemado. Bueno, cuando uno se quema el pelo, huele mal, ¿verdad? Pero ahí dice que subía como olor fragante porque no era el olor físico, era la disposición del corazón del que iba con fe a presentar el cordero y era obediente a las instrucciones levíticas. ¿Me está siguiendo? De la misma manera, nosotros tenemos que tener tal actitud de adoración como Ruth delante de nuestro Booz. ¿Cuántos ya vieron por los ojos de la fe a su Booz? ¿Usted lo ha visto? Con los ojos de la fe. Tal vez no ha tenido una parucía, tal vez no ha tenido usted un fanero, tal vez no ha tenido una visión, pero yo creo que a través de los ojos de la fe usted sabe. Por ejemplo, que Él está aquí. Ha prometido que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Y tal vez a veces no lo vemos, pero lo percibimos. ¿Usted sabe que tenemos que tener tal espíritu sensible para percibir la presencia de Dios? Amén. Entonces, es importante tu actitud frente al Señor. ¿Cómo estás frente a Él? ¿Le adoras? María, en los momentos más difíciles de su vida, cuando perdió un ser querido, se arrodilló, se postró. María acostumbraba a oír la palabra a los pies de Jesús. Y eso habla de oír la palabra con humildad. ¿Cómo oyes tú las escuelas dominicales? ¿Cómo oyes las escuelas dominicales? ¿Con humildad? ¿A los pies? Porque humildad significa, oír palabra a los pies significa que la persona que está ahí, aunque no tenga toda la experiencia, te puede enseñar algo. Eso es oír a los pies. No importa quién sea. Te puede enseñar algo. Y si vienes abierto a todo lo que te pueden enseñar, te van a enseñar no algo, te van a enseñar mucho. Amén. Gloria a Dios. Yo tomo 5 minutos para terminar, porque vamos a tener que seguir con Rutía. Así se llama una de mis hijas, Ana Ruth. ¿Cómo es que le he caído tan bien? Dice Ruth. Porque ella se vio arropada por vos. Nosotros cantamos que antes no éramos nada y ahora somos príncipes de su pueblo. Dicho sea de paso, cuando usted canta eso, ¿cómo se siente? Yo sí me siento príncipe. ¿Usted? ¿Se siente usted princesa y príncipe del Señor? Antes no éramos nada, pero ahora por medio de Él somos príncipes y princesas. Y un día, reina. Porque a la esposa del rey, ¿cómo se le llama? Reina. ¿Cómo es que le he caído tan bien a usted? Hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera.
Pablo dice que éramos extranjeros y advenedizos. No teníamos una ciudadanía, pero ahora nos han hecho ciudadanos del cielo por los atributos de Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por pura gracia. Tal vez usted le ha dicho al Señor, Señor, ¿y por qué eres así conmigo? ¿Y por qué te fijaste en mí? Tal vez en sus momentos de intimidad usted le ha dicho eso. Sí, mira que soy esto. Mira, Señor, soy lo otro. Mira, Señor, tal cosa. Por pura gracia. En nosotros no había nada bueno. Pero Él nos vio como vos vio a la maldita. Si alguien tipifica a nosotros los gentiles es Ruth. Sin pactos. No éramos pueblo. Sin Dios, sin promesas. Pero ahora somos en Cristo merecedores de todo eso. En Cristo, no en nosotros, porque Él lo ganó para nosotros. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie, no pierda la atención. Un momentito más y nos vamos. Ruth recibió la invitación de su suegra Noemí. Tuve la oportunidad de leer Ruth ayer. Hermano, ¿usted lee la Biblia? Solo oí amén aquí, un amén allá. Vuelvo a repetir. ¿Oyen bien? ¿Están escuchando bien todos? ¿Usted lee la Biblia? ¿Regularmente? Ya bajó un poquito. ¿Cuántos no leen la Biblia regularmente? 1, 2, 3, 4. Ok, yo los motivo a que lo hagamos. Ayer me tuve la oportunidad de, mire, yo descanso a veces leyendo la Biblia y de verdad que qué bendición. Y leí los 4 capítulos de Ruth. No me tomó ni 15 minutos hacerlo porque lo leí, no lo estudié, sino lo leí. Y Ruth es un pasaje, o mejor dicho, un libro tan, especialmente para todos aquellos que queremos conocer las características de la novia, de la iglesia novia, que ha de casarse con su voz místico, que es Jesucristo. Tuvimos la oportunidad con Yadi de asistir a un teatro en Pensilvania, no sé si fue en septiembre, ¿sí? Del año pasado. Ya habíamos tenido la oportunidad de conocer ese teatro. Es un teatro cristiano muy especial. Realmente creo que nuestro teatro nacional no tiene nada que envidiarle a ese teatro, pero es un teatro exclusivo para obras cristianas. Y leyendo la historia parece que el teatro tuvo muchas vicisitudes, hasta se quemó. Porque el enemigo nunca va a estar de acuerdo con que la palabra de Dios a través de diferentes formas pueda llegar al corazón, en este caso de los norteamericanos. No sé cuántos teatros de estos haya, pero Pensilvania es un lugar muy especial, muy agrícola. Ahí están los Amish o los Amish. Uno pasa por ahí, yo me quedé viendo, tienen de aquellos caballos postobones que se para Maco, yo creo que le llega, no le alcanza a llegar a esos caballos, ¿sí? ¿Los ha visto usted en Disney? Los percherones famosos, son enormes esos caballos. Y ellos, usted sabe que los Amish de alguna manera creen en Dios, se han mantenido con convicciones muy personales y no les gusta utilizar los tractores. Ellos siguen sembrando con caballo y arado. Y vi a un joven en esa ocasión arando el campo. Siempre están vestidos como de negro, como su overol, sus sombreros algo especiales. Y siempre me ha gustado ir a ese lugar porque se ve ese tipo de cosas tan interesantes, ¿no? Y fuimos a ver la obra de teatro Ruth.
Y realmente es fantástica la forma como ellos lo preparan. También vi la vez pasada Daniel y los recursos escenográficos que tienen ellos. Imagínense cuando el Señor baja en su segunda venida, al final de toda la profecía de Daniel, ellos bajan literalmente en el aire un caballo blanco con un personaje que tipifica a Jesucristo, ¿verdad? Obviamente lo traen con cables, pero imagínense ustedes eso, es impactante poderlo ver. Lamentablemente es en inglés, ¿verdad? Y eso es un detalle que solo los que saben inglés les ayuda, pero me llamó la atención ciertos detalles que, claro, ellos tratan de hacer en teatro el libro de Ruth. Y yo quiero llevarlos a ustedes a recordar algunas cosas muy importantes, porque Ruth, si usted lo lee, como buscando las características de la iglesia novia, las va a encontrar. Una de las grandes bendiciones que a nosotros nos heredó el hermano Otto es que supo ver en el Antiguo Testamento la tipología que nos hablaba a nosotros de lo que se iba a revelar en el Nuevo Testamento. Siempre he entendido que los de Berea también tuvieron esos ojos, porque no había Nuevo Testamento. Cuando Pablo llegaba a Berea, o cuando quizá otro ministro que ya tenía revelación de la iglesia novia, o de los acontecimientos que forjaron, bienvenidos, forjaron precisamente lo que es, adelante, lo que es el Nuevo Testamento. Dice que los de Berea miraban si lo que estos ministros decían era así, igualito que ustedes. ¿No es cierto? Yo me gozo de verlos con su Biblia. Son una iglesia que les gusta andar con su Biblia y chequear si las cosas que decimos es así. Eso los hace más nobles. Porque así dice Pablo, que los de Berea eran más nobles. Amén. No sé si fue Pablo o fue Lucas, porque no sé si fue en Hechos donde esto se menciona. Pero nosotros podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento figuras de mujeres que nos hablan a nosotros, o sea, vidas de mujeres que fueron recogidas en el Antiguo Testamento, que nos hablan a nosotros de la iglesia novia, especialmente aquellas que dentro de su vida se casaron y para casarse no tuvieron que experimentar un proceso. Usted puede ver, por ejemplo, que Esther participa en un concurso que dura la preparación 1 año. Yo no sé cuánto duran las preparaciones de Miss Venezuela, que dice que son las mujeres más bellas del mundo. Yo no sé si sea cierto eso. Parece que las hacen bellas a base de bisturí. Pero lo cierto es que tal vez si es con bisturí debe llevar mucho tiempo. Pero en esos tiempos había un tremendo concurso para escoger esposa del rey. Ahora, son historias que usted las puede leer como una historia más, o puede por los ojos del Espíritu internarse en la revelación de Dios para poder darse cuenta que quedaron ahí, como dijo el autor de Primera de Corintios capítulo 10, si quiere antes de leer Ruth, recordemos, porque algunos nos han dicho de una manera muy jocosa que a nosotros los del himno nos llaman los figuritas. ¿Sabe por qué? Porque dice que solo figuras andamos buscando en la Biblia. Eso no es cierto. Realmente lo que vemos como tipología, como figuras en el Antiguo Testamento, nos corroboran lo que ya se reveló en el Nuevo. Pero es maravilloso ver cómo la revelación del Espíritu quedó plasmada en el Antiguo Testamento para el que tuvo ojos para ver. Pero si usted tiene ahí Primera de Corintios, capítulo 10, para aquellos que consideran que no es importante ver esas figuras que quedaron ahí en el Antiguo Testamento, a nosotros nos da permiso el Nuevo de poderlas ver. 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, todo eso, está hablando del pueblo de Israel, le sucedió para servir de ejemplo.
También podríamos decir para servir de figura, para servir, si usted quiere, de parábola. Dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, su mensaje, su revelación, sigue estando totalmente al día para la iglesia de hoy, ¿no es cierto?